Semana caótica para la familia real británica desde esa visita, comentada visita de Harry a Londres y lo que ha traído tras de sí. Después de aterrizar en Reino Unido, acudir a esa misa del 10º aniversario de los Invictus Games, Harry se fue a Nigeria con su mujer, Meghan Markle, con la que tuvo un encuentro secreto en el aeropuerto Heathrow en Londres. Y la verdad, están pasando cositas porque hay un rumor bastante fuerte. Siempre me ha llamado un poco la atención que las noticias sobre la familia de Kate Middleton dejaban siempre aparte al padre. Normalmente siempre se centraban en la madre y en Paipa, pero al padre lo dejaban ahí como si no estuviese. Era algo que me llamaba la atención y bueno, pues hay noticias sobre eso. El asunto es que con toda esta semana parece que Harry y Meghan han eclipsado a la familia real con un éxito internacional. La prensa británica, dada siempre a atacar un poco a los Sussex, lo único que están sacando de este viaje como forma de crítica es que una de las provocaciones, entre comillas, de Meghan Markle es que haya vestido se haya puesto un vestido que tenga por nombre Windsor. Que dicen que eso es una provocación a la familia de su marido y tal. Si eso es lo peor que podéis decir de Harry y Meghan y del viaje que han hecho a Nigeria, me parece entonces que van por buen camino. Están teniendo un éxito internacional, lo recoge prácticamente toda la prensa mundial, el impacto global que está teniendo este viaje a África por parte de Harry y Meghan, que deja un poco a la vida de servicio, de trabajo de la familia real británica, la deja un poco obsoleta y ha traído un poco reminiscencias a esos viajes que hacía la madre de William y Harry, la princesa Diana, en este sentido, y además da a entender como que lo que hacen realmente es más importante o superan en trabajo a William, a Kate, a Charles o a Camila. De hecho, Carlos III está intentando ahora recomponer un poco el núcleo y ha sacado un poco a la palestra en los últimos tiempos a la princesa Ana, a su hermana Anne y a Beatriz de York, la hija de Sarah Ferguson, como nuevos talentos, digamos, dentro del organigrama de la familia real británica en cuestiones de agenda y en cuestiones de trabajo. La prensa internacional pone a Harry y Meghan como que están haciendo una verdadera diferencia con su compromiso humanitario en Nigeria. Están siendo reconocidos por su trabajo y otros miembros de la familia real parecen en este caso desesperados un poco por relevancia. Siempre les queda un poco estos tabloides británicos dispuestos o a recuperar noticias antiguas o a ponerlos en valor nuevamente, tirando como siempre a Harry y a Meghan. Dicen que en redes sociales está habiendo una especie de movimiento por parte de los británicos en los que la familia real parece haber perdido la confianza y además del apoyo de Harry y Meghan, que en principio pues Harry siempre ha estado ahí a pesar de todo y debido a sus acciones pasadas, pues que ahora también están perdiendo un poco la confianza de ese público, de la gente que al final tiene que valorar o hacerse la pregunta del millón: ¿para qué sirve una monarquía? Y bueno, pues en este sentido las opiniones de las redes sociales van un poco en contraposición con lo que ofrecen los tabloides británicos. Y parece que en esta semana, en la que todo podía saltar por los aires, en la que parecía que iba a haber un aquelarre increíble contra Harry en su vuelta a Reino Unido, pues se ha ganado un poco el respeto y la admiración de la gente por todas estas imágenes que hemos visto de Harry en su viaje a África, donde se les ha visto pues prácticamente en todos los eventos culturales. Han ido allí a trabajar
y lo están haciendo todo el tiempo. Además, de manera solidaria, bueno, pues con multitud de eventos que van en esa dirección y que han dejado un poco a los pies de los caballos a la familia real británica con esta exposición que han hecho. Por otro lado, tenemos al padre de Kate Middleton. ¿Qué pasa con el padre de Kate Middleton? Bueno, lo he dicho antes, siempre ha sido una persona que cuando dábamos las noticias, pero ya no solo de la prensa internacional, sino de la prensa británica, parecía que estaba fuera de la ecuación. En principio entendíamos que todas las noticias que tenían que ver con su madre Carol Middleton, él estaba incluido, pero a mí me sorprendía muchas cosas que no sabíamos exactamente por qué él no estaba por ahí. Bueno, pues dicen que una fuente cercana al padre de Kate Middleton, Mike, dicen que se encontraría totalmente devastado y que lo han silenciado y le han dicho que se mantenga alejado de la prensa. ¿Qué tiene este señor que contar? ¿Qué tiene este señor que decir? Pues es una pregunta un poco que me hago. Me da la impresión de que este señor nunca ha querido tampoco, me parece que ha sido un poco más la intención de la madre, el hecho de pertenecer a estos círculos reales, ¿no? Y bueno, pues dicen que él no es como Carol, dice él es un hombre, utilizan decente, pero yo creo que se refiere un poco a trabajador, una persona normal, que solo quería la felicidad para su hija. Y no hay más contexto, ¿eh? A mí es una cosa que personalmente pues me llama la atención. Hombre, a ver, yo estas noticias las cojo un poquito con pinzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tío de Kate Middleton lo hemos visto en televisión nacional en Reino Unido, participando en un reality, en un Gran Hermano, hablando de Kate Middleton. Y yo no he visto ahí que se le censurase en ningún momento. De hecho, él ha dicho lo que quería decir, puso a Lady Di como la puso, que se supone que sigue siendo y siempre va a ser la madre de William, el marido de su sobrina. Y aquí no pasó absolutamente nada. De Harry y Meghan ha dicho de todo. De Kate Middleton también estuvo ahí, que si lo cuento, que si no lo cuento. Y este señor sí se enriqueció, porque al final fue un fichaje millonario para esa última edición de Gran Hermano, de la que por cierto pues salió el primero. Es un señor que además, pues bueno, si le veis el currículum no tiene una biografía que podamos calificar como limpia. Pero en el caso de Mike, en el caso del padre de Kate Middleton, pues es un señor que nunca ha dado ningún escándalo. Es verdad que siempre nos hemos centrado un poquito más en la madre. Yo esto de que está devastado y que lo han silenciado, yo no veo a este señor haciendo declaraciones a la prensa, ni pidiendo justicia para su hija, ni absolutamente nada. Pero en cualquier caso, pues es una noticia que en este sentido me ha llamado bastante la atención. ¿Qué opináis? Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.